Tú eres mi Dios. Tú eres Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Declara una vez más sobre un trono de justicia. Sobre un trono de justicia. Asentado en majestad. Tu palabra de autoridad. En mi vida reinarás, Señor. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás. Señor, hoy vamos a tener una palabra que se llama Jehová, tu Dios, y está basado en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro del Pentateuco, y el autor de este libro es Moisés. Algunas personas tienen duda de quién es el autor, pero el mismo Señor Jesucristo mencionó a Moisés como autor de este libro, y algunos apóstoles como Pedro, como Esteban, como Pablo,
también mencionaron que el autor es Moisés. También en hebreo se menciona y hace referencia a Moisés como el autor. Y algo que me llama mucho la atención de este libro es que el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, hizo referencia a este libro. Las 3 veces que fue tentado por Satanás, él hizo referencia, cuando él contestó y refutó lo que Satanás le decía, cada palabra que él mencionó cuando lo trató de tentar, lo enfrentó con las palabras de este libro de Deuteronomio. Y no sé si ustedes recuerden, pero los hebreos tenían la costumbre de ponerle el nombre a un libro de la palabra de Dios de acuerdo a las primeras palabras o frases del libro. Por ejemplo, Génesis, que significa origen o principio, en hebreo se llama Bereshit, que es el comienzo. Entonces en hebreo dice, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. De hecho dice Bereshit bara Elohim, que significa en el principio creó Dios. Y la primera palabra es Bereshit, así la conocen los hebreos. Después, en el libro de Éxodo lo podemos buscar y significa salida o camino de salida, que es la migración del pueblo hebreo. Y igual, comienza con una palabra que se llama Shemot, que significa nombres. Si usted va al libro de Éxodo, las primeras palabras dicen nombres, son los nombres de las personas que salieron de Egipto. Después, si vamos al libro de Levítico, también la palabra de Levítico es en hebreo Vayikra, que significa y llamó. Si usted va al libro de Levítico, dice y llamó, cuando llamó Dios a Moisés. Luego vamos al libro de Números, y hace referencia al censo de Moisés para contar los hombres capaces de ir a la guerra. Y también tiene un nombre que se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Y si vamos a ese libro de Números, en el principio dice, y en el desierto Dios, y menciona algunas cosas. Entonces, el libro de Deuteronomio le quisieron poner así, pero realmente el libro de Deuteronomio se llama Devarim en hebreo, y significa palabras. Si usted va al libro de Deuteronomio, en los primeros capítulos, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. De ahí tomaron el nombre, Devarim, palabras. Pero ya en las traducciones, para nosotros que podamos entender lo que dice la palabra del Señor, de acuerdo a la traducción de la Septuaginta, que se hizo como en el siglo III, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. De hecho se llama Septuaginta porque participaron entre 70 y 72 eruditos, por eso Septuaginta significa 70, y de ahí, a partir de ahí se sacaron las demás traducciones a los diferentes idiomas, al español. Al igual que se hicieron las traducciones también del Nuevo Testamento, como es la traducción de la Vulgata. La Vulgata es la primera traducción del Nuevo Testamento. Se tradujo también del griego al latín. Esa fue la primera traducción. Después hubo otras traducciones. Martín Lutero la tradujo al alemán, la versión King James, que se tradujo al inglés. Y eso es más o menos nomás para que hagamos referencia de qué libro estamos hablando, del libro de Deuteronomio. Y este libro, hermano, este libro de Deuteronomio tuvo mucha influencia en el pueblo de Israel. Por ejemplo, durante el reinado de Josías, no sé si recuerda usted la historia de Josías, que él comenzó a reinar a los 8 años, pero a los 18 años pasó algo, que estaban limpiando el templo, y nos dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 22, dice que se descubrió el libro de la ley mientras limpiaban el templo,
Y después fue leído este libro de la ley a todo el pueblo y algo sucedió en el pueblo. Hubo un avivamiento, hubo un cambio. El pueblo comenzó a dejar de buscar dioses falsos. Todos los altares que había, que adoraban a dioses falsos, fueron quitados porque Josías lo ordenó al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el libro de la ley. Dice que rasgó sus vestidos y inmediatamente ordenó que se hiciera un cambio en la nación y empezaron a buscar a Dios. Josías comenzó a obedecer a Dios y el pueblo también. Y es que Moisés dio las instrucciones que cuando entraran a la tierra prometida, cuando salieron del desierto, que ya venían para tomar la tierra prometida, les dijo que iban a tener un rey, el pueblo de Israel. Dijo, pero ese rey debe tener una copia de la ley. ¿Para qué? Para que ese rey todos los días la lea, que aprenda y tema a Dios y lo obedezca, y al pueblo también. Era necesario que estuviera esa copia para cada rey. Que lo leyeran los reyes que llegaron es diferente, porque muchos no lo leyeron. Ese libro estaba abandonado. Pero la instrucción de Moisés, Dios le dio, fue que tuvieran una copia de ese libro de la ley, que era todo el Pentateuco, incluyendo Deuteronomio. También otro avivamiento que hubo fue cuando Nehemías fue para reconstruir la ciudad, para levantar los muros de Jerusalén. Y hubo un gran avivamiento que también se basó en la lectura de este libro de la ley. Dice que cuando lo leyeron, empezaron todos, hubo un cambio en la gente. Hicieron hacer algo por Dios, servirle, obedecerle, escucharle, un despertar espiritual. Por eso llamó mucho mi atención este libro de Deuteronomio, porque yo le invito a que lo lea cuando usted tenga oportunidad. Yo sé que está leyendo a lo mejor otros libros, pero léalo. La lectura de este libro, hermano, nos puede ayudar para que podamos tomar nuevas fuerzas, para que nuestra vida espiritual se levante, se anime para buscar a Dios, para obedecerle. En esta parte, cuando se escribió este libro, recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban en la frontera justo para ir a la tierra de Canaán, para poseer la tierra prometida. Después de haber pasado 40 años vagando por el desierto, y Deuteronomio, hermano, es como decir que es el discurso de Moisés o los sermones de Moisés para preparar a la nación para poder entrar y poseer la tierra de Canaán. Es importante este libro para nosotros, todos son importantes, pero en esta ocasión estamos viendo este libro porque Moisés quería dejar claro a cada israelita, antes de tomar la tierra prometida, él les quería dejar claro de esta forma. Van a poner la cita ahí en pantalla. Deuteronomio 28:58 nos dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, dice Jehová tu Dios. El mensaje de Moisés, hermano, era claro para el pueblo de Israel. Lo que les quería decir Moisés es: si quieres vivir en la tierra prometida, en la tierra que yo te prometí, que yo te voy a dar, dice, disfrutando de todas las bendiciones, tienes que reconocer la soberanía de Dios en todos los aspectos de tu vida. Que el Señor Jehová tu Dios, que Él sea todo en tu vida. Eso es lo que Moisés les estaba diciendo al final de este libro en Deuteronomio. Les dijo Moisés: van a recibir una bendición grande, van a tener la tierra prometida, pero recuerda, va a haber bendiciones, pero si las quieres disfrutar, tienes que reconocer a Dios en todo tiempo. Por eso la predicación de hoy se llama Jehová tu Dios. Recordemos, hermano, que tenemos nuestro Señor, nuestro Salvador, Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y en el mundo, las distracciones que hay nos hacen olvidar que Él es nuestro Dios. Y empezamos a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que el Señor quiere. Un ejemplo: ¿cuántos cristianos celebraron Halloween hace poquito?
Andaban disfrazados. ¿Sabe cuál es el mensaje del Halloween? Es muerte, es oscuridad. Y el mensaje de la palabra de Dios es vida. Y dice la Biblia que todo lo que está en contra de Dios no lo debemos hacer. Debemos obedecer la palabra del Señor. Jehová tu Dios. Por eso decía Moisés, recuerda, Israel, recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda lo que te ha dado, las bendiciones que tienes. No vuelvas a eso. No mires atrás. No te dejes embaucar por el mundo. No dejes que el mundo te influya en tu vida. Tú tienes que influir en el mundo. Tú tienes que hacer la diferencia. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso esa era la preocupación de Moisés. Decía, es que van a entrar a una bendición, van a entrar a algo nuevo, algo Dios les va a dar. Pero ya estando en ese lugar, no quiero que se desvíen, no quiero que se pierdan el objetivo. Como dicen los gringos, ellos mencionan el goal o focus, algo así dicen, que te concentres, que mires, que no pierdas la mirada de la meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? No es estar aquí, es estar en el cielo con el Señor. No es nuestra meta quedarnos en esta tierra, no es nuestra meta tener cosas aquí en la tierra. Está bien tenerlas y disfrutarlas, pero esa no es mi meta. Mi meta está en el cielo, es ir al cielo. Por eso el pastor comentaba y decía, si no puedes adorar a Dios aquí, pues no sé qué quieres, pensando que vas a ir al cielo, porque allá se trata de adorar a Dios, de buscarle, de estar con Él, de disfrutar su presencia. Si en la tierra no toleramos la presencia de Dios, no toleramos buscarle, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano, en el cielo? Tenemos que recordar, hermano, que Jehová es nuestro Dios. Y hay algunas cosas que menciona en Deuteronomio, pero hay un capítulo que resume en cierta forma todo lo que es el libro, y es el capítulo 7. Ahí es como un resumen de lo que Moisés en general les habla. Es un resumen, no son detalles, porque después Moisés menciona acerca de las bendiciones de la obediencia, habla de que no desmayes, de que Él está en medio de ti. Pero este capítulo 7, hay una parte de los versículos que hace como un pequeño resumen de todo lo que Moisés quiere decirle al pueblo de Israel. Y el centro del mensaje es Jehová tu Dios. Y el primer punto que vamos a ver hoy es Jehová es tu Dios. ¿Por qué? Número 1, porque te ha escogido. Jehová es tu Dios porque te ha escogido. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjese, aquí nos dice que no es porque nosotros seamos muy buenos, seamos muy inteligentes, seamos muy guapos, dirán algunos, muy carismáticos, muy sencillitos. No es porque te peinas al estilo, bueno, los que tienen cabello, ¿verdad? Los que no tienen, pues le damos gracias a Dios por lo que nos da, ¿verdad? Pero no es por cómo te vistes, no es por tus gustos, no es porque tienes muchos seguidores en Face, porque tienes muchos seguidores en las redes. No, es porque Él te ha escogido. Y eso nos lo afirma en Efesios 1:4, también nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, aquí ya nos está agregando, dice, nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y dices, qué bueno, Dios me escogió. Sí, Dios te escogió para que vivas en santidad. Dios te escogió para que vivas sin mancha delante de Dios. Otro versículo más, Juan 15:16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dios te escogió, ya has sido por Cristo. Por eso nos has escogido, hermano, no por otra cosa. No hay nada especial en ti, ni en mí, por lo que Dios nos ha elegido. No hay nada especial. No nos escogió Dios por algo en sí. Él nos escogió por su amor y misericordia. Y nos escogió para su gloria. Si algo ha hecho Dios en tu vida, es para darle la gloria a Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestros talentos, o como les decía ahorita, por nuestra belleza. Tampoco es por nuestro hermoso carácter, ¿verdad? Que todos les caemos muy bien y sonreímos. Tampoco. Ni porque somos buena onda, o porque tenemos muchos seguidores en las redes, o por nuestros bienes materiales. No. Todos somos pecadores, hermano, que no alcanzábamos la gloria de Dios. Nadie se puede salvar por sus propios méritos. Nadie. Todos merecíamos la muerte. Todos. Solo en Jesús podemos tener vida. Solo en Jesús podemos tener la luz que cambia nuestra oscuridad. Dios no nos elige por lo que somos, hermano, sino por lo que Él es. Y Él es santo. Él es 3 veces santo. Por eso dice, te elegí para que tú vivas en santidad y sin mancha. Por eso te elegí. Y estamos, ¿sabe qué otra cosa? Hemos sido elegidos para declarar su alabanza y rendirle adoración. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Dígale, gloria a Dios, aleluya, amén. Dios, hermano, ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Él no nos ha rescatado, no nos ha salvado para volver a lo que hacíamos antes, para volver a contaminarnos con las cosas que hay en el mundo. No, nos dice 1 Corintios 1, 26 al 30, que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Dios te eligió, hermano, para mostrar al mundo el amor de Dios. Para eso nos ha elegido el Señor, hermano, para mostrarle al mundo el amor de Dios, porque hemos sido perdonados. Y fíjese, nosotros nos comunicamos con Dios verticalmente, con el Padre. Él nos habla, nos perdona, nos ama. Y luego nos dice, ahora tú te vas a comunicar con los demás y los vas a amar horizontalmente. Sí. ¿Qué se forma, hermano? Se forma una cruz. La comunicación con el Padre, y horizontalmente es hacia los que nos rodean, nuestra familia, las personas que conocemos, las personas que tenemos contacto. Así es como nosotros debemos demostrar el amor al mundo, de forma como una cruz, verticalmente y horizontalmente. Entonces, hermano, nosotros hemos sido, recuerde que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Recuerda siempre donde estés que Jehová tu Dios te ha escogido. No importa dónde estés, estás en tu casa, estás pasando por una necesidad, por algún problema, recuerda, Dios me ha escogido. Él me escogió. Él puso su mirada en mí. A pesar de lo que yo era, Él se fijó en mí. Y me ha amado. Y ahora, hermano, no solamente eso, Él está contigo. Está contigo, amén. Segunda cosa, hermano, que podemos aprender del libro de Deuteronomio, es el versículo 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos,
Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El segundo punto, hermano, Jehová es tu Dios porque Él te amó. No solamente te escogió, también te amó. Antes que alguien te amara en este mundo, Dios ya te amaba. Antes que alguien pudiera decirte a ti, te amo, Dios ya te amaba. Él te amó. Ahora nos dice la Biblia que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, Dios nos enseñó el modelo del amor. Y por eso podemos amar a Dios y a los demás. Porque Él nos amó primero y nos dio ese amor, y ese amor lo podemos compartir con otras personas. Mira, hermanos, si Dios no nos hubiera amado, nosotros no podríamos amar a nadie. No podríamos amar a nadie como Él quiere que amemos. Pero porque Dios nos ha amado, ahora nosotros podemos amar a los demás. Y su amor, dice la Biblia, que es incondicional. No depende de nuestras obras, ni de si somos dignos, sino depende de Él mismo, porque dice la Biblia que Él es amor. Y cuando nos equivocamos, Él nos ofrece perdón. Cuando cometemos errores, Él nos ofrece perdón. La mayor muestra de amor usted la sabe, usted la conoce. Es el Señor Jesucristo, que fue enviado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Derramó su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo es el que nos llena y nos guía cada día. Recuerde, Dios es amor y es lo que Él es. Él es amor y Él nos ama. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a su imagen. A imagen de Dios. A su imagen fuimos creados. Él sabe por qué nos creó, sabe cuál es el propósito para cada uno de nosotros y sabe cuál es el potencial que tenemos cada uno de nosotros, aún más de lo que nosotros pensamos. Tenemos la marca de Dios, la marca de su creación está en nosotros. Por eso Él nos ama, hermano. Dios no nos ama porque seamos buenos, Él nos ama porque Él es bueno. Amén. Él es bueno. Jehová tu Dios te amó. Primero nos escogió. Segundo, porque nos amó. Tercer cosa, hermano. Jehová es tu Dios. ¿Por qué? Deuteronomio 7, 8 nuevamente. La parte B donde dice: os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermano, Egipto es un tipo del pecado y el Señor nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, de la oscuridad, y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos más en pecado. Antes estábamos atados al pecado, hermano. Éramos esclavos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no teníamos vicios, teníamos problemas? Pero ahora el Señor nos ha sacado de ahí. Y te dice: ya no quiero que vuelvas ahí, porque vas a entrar a tomar la tierra que yo te daré. La bendición que yo te daré la vas a tomar. Pero necesito que te salgas de ahí. Obedéceme, sígueme. Ya no vuelvas a eso. Él nos ha redimido, hermano. Él te redimió. La palabra redimir significa rescatar de una situación difícil o a través de un pago. También es liberar de una deuda. Eso es redimir. Jesús nos ha liberado del castigo del pecado, que es la muerte, a través de su sacrificio en la cruz. Hemos sido libres de esa maldición. Algunos dicen, hermano, platicaba ayer con mi esposa, que algunos dicen que Dios ha cambiado, que Dios ya no es como antes, como estaba en el Antiguo Testamento, que antes mandaba fuego y mataba a los pecadores y tenía mucha ira Dios por el pecado. Y la gente del mundo dice: no, es que Dios ya ha cambiado, porque ahora hay mucho malvado en el mundo y no les pasa nada, mucho asesino y no les pasa nada, mucha gente que tiene malos pensamientos y los ves como si nada,
y los que buscan a Dios son los que están sufriendo. No sé si usted ha oído de la persecución allá en Sudáfrica. Están matando a muchos cristianos, muchos, por los guerrilleros de ahí. Van y los asesinan a las iglesias, así llegan y los asesinan a todos. Y gente dice que Dios ha cambiado, pero la Biblia nos dice, hermano, que Dios es justo y que Él va a castigar a los malvados y que Él odia el camino de los impíos. Porque muchos dicen, es que Dios ama al pecador. Él odia el camino de los impíos y odia el pecado. Y la ira de Dios, hermano, es terrible. No es cualquier cosa. La ira de Dios te deshace inmediatamente. Y lo que ha cambiado fue que Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, nos dice la Biblia, que la ira de Dios estuvo ahí, fue derramada ahí. Absorbió Jesucristo toda la ira de Dios. Por eso nosotros somos perdonados ahora. Porque la ira de Dios por el pecado, por la humanidad, en la cruz del Calvario, hermano, fue como Jesús absorbió toda esa ira. Y calmó el malestar de Dios. Pero aún así Dios aún odia el pecado. Y ahora, hermano, tenemos, como quien dice, tenemos una oportunidad de acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Porque la ira de Dios ha sido derramada sobre Jesús en la cruz al morir por nosotros. Y nos dio tiempo para poder acercarnos al trono de Dios. No es que Dios haya cambiado, fue el sacrificio de Jesús en la cruz que contuvo la ira de Dios. Porque si de otra forma, hermano, Dios hubiera acabado con nosotros. Pero Jesús en la cruz contuvo la ira de Dios. Por eso no ha derramado Dios su ira aún. Pero cuando el Señor venga como Rey, olvídese que, hermano, la tierra va a sufrir si no se acerca a Dios. Él dice que vendrá como un Rey. Y entonces sí, sé que solamente con sus palabras destruirá todo. No necesita ni siquiera enviar poder, con su palabra. Fíjese, hermano, aún así hay cristianos que viven una vida doble. Unos días buscan a Dios y otros días viven en pecado y dicen, no pasa nada, Dios es misericordioso y si me arrepiento Él me perdona y viven de esa manera doble. Y dicen, no, pues es bueno, Dios me ama y me va a dar oportunidad y me va a perdonar. No pasa nada, pero te equivocas, hermano. Sí pasa. Fíjate, si me arrepiento y vengo ante Él y Dios me perdona y cambio, pues qué bueno, porque aproveché la oportunidad de Dios. Pero si estoy jugando con Dios a que me arrepiento y luego me voy y peco, hago lo que yo quiero, vengo, pido perdón otra vez, digo, acabo Dios me perdona el domingo y de lunes a viernes otra vez hago y vuelvo a caer y vuelvo a hacer el mal. Dios va a ejecutar su ira, pero no la va a ejecutar de un solo golpe, hermano. Dice la Biblia que la va a ejecutar poco a poco, gradualmente. Pablo nos dice que lo que hace Dios es que entrega a las personas que viven de esa manera a su pecado y les permite que se hundan cada vez más en Él. La Biblia nos lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, solamente voy a leer el 28, donde nos hace énfasis y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué significa eso, hermano? Con esas personas que están jugando con la misericordia de Dios, que van y pecan y piden perdón, vienen, van y pecan, piden perdón, van y pecan y piden perdón. Bueno, lo que va a ocurrir con estas personas, hermano, es que Dios los va a entregar, dice aquí, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, ya no solamente estas personas van a batallar con la mentira, si batallaban con la mentira, ahora también van a batallar con la soberbia. Ya no van a batallar solamente con la murmuración, porque ahora, si no cambian, también van a batallar con la perversidad y la avaricia y la maldad, la envidia. Va a haber cosas peores, como nos dice Mateo 12:43,
Al 45 nos dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese, decimos, no pasa nada, pido perdón a Dios la otra semana y sigo haciendo el mal. Y aquí lo compara como una casa que ha sido limpiada, que ha sido desocupada, barrida y adornada. Cuando el Señor Jesús viene a tu vida, es como si tu casa fuera limpiada, barrida, adornada, queda la casa bien bonita, ¿sí? Pero si en ese corazón no dejamos que Jesús reine y dejamos que el mundo nos influencie en nosotros y empezamos a hacer cosas que no son correctas, que no obedecemos a Dios, dice que entonces ese corazón va a estar peor que antes, porque dice que el espíritu que salió malo va y se trae otros 7, y dice, y la condición de ese hombre viene a ser peor que como estaba antes. Así también dice acontecerá a esta mala generación. A menos, hermano, que venga Jesús a nuestro corazón y nos arrepientamos, con un corazón sincero, y nos conviertamos de nuestros malos caminos, podemos pasar mal nuestra vida. Podemos decir después, es que ahora me cuesta más orar, ahora me cuesta más leer la Biblia. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Realmente estás buscando a Dios? ¿Realmente lo estás obedeciendo? ¿Realmente es Jehová tu Dios? ¿Realmente Él es tu Dios? ¿O no es tu Dios de lunes a viernes, o un día en especial que haces algo mal? No es tu Dios. Nada más el domingo es mi Dios, porque es el día que voy a la iglesia. Pero el resto de la semana, por eso Moisés le decía al pueblo de Israel, Jehová tu Dios, diciéndoles, es tu Dios. Él te escogió, Él te amó, y ahora Él te redimió, recuérdalo. Vamos al siguiente. 4. Jehová es tu Dios. ¿Por qué? Porque entró en pacto contigo. Nos dice Deuteronomio 7, 9a. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Y luego hay otro pasaje que nos dice en el Salmo 89:3. Le dice a David, el Señor dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. La palabra hebrea para pacto, hermano, significa alianza o promesa. Eso es pacto. Es un acuerdo entre 2 o más partes en beneficio de nosotros. Es una promesa de cada parte de cumplir su parte del trato, sea cual sea. Cuando entras en una relación de pacto con Dios, hermano, puedes hacer mucho más de lo que tú has pensado. Puedes llegar más lejos de lo que tú te imaginabas. Cuando Dios hace pacto contigo, no solamente vas a hacer lo que Él te ha dicho, vas a hacer mucho más de lo que Él te ha dicho. ¿Cuántos lo han visto en su vida, hermano? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, yo estoy contigo en tal situación? Pero cuando ves la situación y volteas, ya estás más lejos de donde pensabas llegar. Porque Dios ha hecho pacto contigo. Cuando Dios hace pacto contigo, Él está junto a ti. Es como un matrimonio. Cuando uno se casa con su pareja y que la ama, hace un pacto ante Dios. ¿Sí? Y están unidos y ahora son una sola carne, dice la Biblia. Y juntos alcanzan muchas cosas que a veces uno es débil, pero el otro es fuerte. Y entre los dos se ayudan y logran salir adelante con su familia, con sus hijos. Dios dice que ha hecho un pacto con nosotros. Y en ese pacto que Él ha hecho, hermano, los mejores beneficiados de ese pacto somos nosotros. Porque Dios nos beneficia de ese pacto. Nosotros nos beneficiamos del pacto de Dios. Porque Él te ayuda y Él te apoya. Él está contigo. Así que no tengas miedo, hermano. Si estás pasando por una situación difícil, por algún problema, recuerda que Él te ha escogido, que Él te amó,
que Él te redimió y que Él ha hecho pacto contigo. Está contigo y dice, Él es fiel. No sé si recuerdas, leímos ahorita en el principio, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y dice, Dios fiel, que guarda el pacto. O sea que Él no va a romper ese pacto que ha hecho contigo cuando lo recibiste en tu corazón. Él prometió que estaría contigo y así lo va a hacer. Así lo va a cumplir. Y el resultado, hermano, de ese pacto van a ser bendiciones hermosas para tu vida. Pero tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que leer su palabra, servirle a Él. ¿Recuerdas el pacto? Y otra cosa que te iba a decir. Esos pactos, hermano, que hacemos con Dios, no solamente bendice tu vida, ni los que te rodean, bendice a otras generaciones inclusive. Los que vienen detrás de ti también van a ser bendecidos, porque tú has hecho pacto con Dios. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdas el pacto de Dios con Noé? Nos habla en Génesis 9:11, nos dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y se ha cumplido hasta hoy, hermano. La tierra no ha sido destruida por diluvios. Sí ha habido inundaciones, pero ningún diluvio como en aquel entonces cuando Noé, que destruyó toda la tierra, que toda la tierra fue cubierta con agua. Hasta hoy se ha cumplido. Y hemos sido bendecidos nosotros también con ese pacto. Esta generación ha sido bendecida con el pacto de Noé con Dios. Por eso te digo que cuando Dios hace pacto contigo, otras generaciones son bendecidas también, si tú eres fiel. Jehová es tu Dios, hermano. Un último punto. Y en este punto es decir que debes amarlo y obedecerlo. Debemos amarlo y obedecerlo. Es lo que quería Moisés decirle al pueblo de Israel. Y vamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9b y 10. Dice, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Mira, hermano, si haces su voluntad, habrá bendición para tu vida. Si no la haces, habrá maldición. Así de sencillo lo que les decía Moisés. Si haces la voluntad de Dios, va a haber bendición para tu vida. Si no la haces, habrá maldición. Y luego les dice el versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El mensaje, hermano, es muy claro. Si querían vivir en la tierra prometida, el pueblo de Israel, disfrutando de todas las bendiciones que había, todas las bendiciones celestiales, divinas, tenían que reconocer la soberanía de Dios en su vida, en todas las áreas y en todos los aspectos, que el Señor fuera Señor de todo en su vida. Eso es lo que quiere Dios, hermano, de nosotros. Él quiere ser nuestro Señor en todo. Jehová tu Dios. Que no quede duda de que Él es tu Dios. Que si te ven en la calle, que tu actitud muestre que tienes un Dios poderoso, que tienes un Dios a quien sirve. No que parezca lo contrario, hermano, que no sepan, te digan, ¿a poco tú eres cristiano? Porque ni se nota. ¿Por qué no se nota? Debería de notarse, porque Jehová nuestro Dios, hemos sido sellados, hemos sido escogidos, tenemos un pacto con Dios, Él nos ha amado. Y recuerda, hermano, Jehová Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué dice la Biblia que Él es santo 3 veces? Porque es importante, es muy importante. La santidad de Dios es tan importante, hermano, que lo dice 3 veces. Y también nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante, hermano, guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos. Él nos ha amado. Vamos a guardarlos, hermano, para vivir en santidad. Y vamos a apartarnos del pecado. Vamos a apartarnos de la maldad. Claro, también con la dirección y la ayuda del Espíritu Santo que nos ha sido dado, hermano, porque el Espíritu Santo nos dice en la Biblia que
nos santifica. ¿Cómo podemos ser santos? Usted recuerda, dice la Biblia que leyendo la palabra somos santificados, pero otra cosa es a través del Espíritu Santo. Nos lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos santificados también por el Espíritu Santo, hermano. Para terminar, ¿recuerda usted cuando los filisteos robaron el arca donde estaba la presencia de Dios? Es el símbolo de la presencia de Dios. Y tuvieron muchos males. Dice que se llevaron el arca y les crecieron, ¿cómo se llaman? Como tumores, les salieron tumores. Inclusive mató a muchos hombres el arca porque se atrevieron a abrirla los filisteos. Y tanto fue el temor y el terror que decidieron regresarle el arca al pueblo de Israel. Y cuando la regresaron, David la quería llevar a Jerusalén porque estaba en casa de uno de los hijos de Saúl. Ahí la tenía guardada. De Abinadab, hijo de Saúl. Ahí estaba el arca. Obed-edom también tuvo el arca en su casa un tiempo, pero Obed-edom fue bendecido, dice la Biblia, muy bendecido. Pero ¿por qué la casa de Abinadab no fue bendecida como la casa de Obed-edom? Porque ¿sabe qué hizo Abinadab? Dijo: ¿sabes qué? ¿Queremos que la guardes? Sí, y la guardaron, la guardó también, que se olvidó de ella. Ahí la tenía. Estaba guardada, pero Obed-edom ofrecía sacrificios a Dios, ofrecía acciones de gracias a Dios porque estaba la presencia de Dios en su casa. Lo tomaba como parte de su vida y daba el servicio al arca, como si fuera parte de él, parte de su casa, y por eso fue bendecido. Pero Abinadab la guardó. Ay, estaba segura, sí, estaba segura, pero estaba olvidada. No era algo importante para Abinadab. Ahí la tenía. Entonces dice la Biblia que David se le ocurrió trasladar el arca a Jerusalén, porque es la presencia de Dios. Tenía que estar en el lugar especial. Y David olvidó cómo debería de trasladarse. Moisés ya les había explicado cómo debería ser. ¿Quiénes deberían llevar el arca? No lo podría hacer cualquier persona. Claro que no. Y lo que hicieron, David imitó a los filisteos. Los filisteos, dice que para entregar el arca, no regresarla, después de que les hizo allá, los castigó y les dijo que mejor se asustaron, dijeron: hay que regresarla. La subieron en un carro nuevo y la jalaron y la llevaron. David hizo lo mismo. Dijo: ¿cómo la voy a llevar el arca a Jerusalén? Le voy a hacer igual. Vamos a buscar un carro tirado por 2 toros, 2 animalitos de carga, y lo acompañaron los hijos de Abinadab. Uno era Usa y el otro era Ahío. Eran sus hijos. Ellos iban al lado del carro, iba siendo tirado. Y el pueblo iba atrás cantando, danzando, con música, canciones, alegría. Ya está el arca, qué padre, vamos a hacer fiesta, ya va a regresar la presencia de Dios. Y iban todos muy contentos. Pero dice que cuando llegaron a un lugar donde el terreno estaba inestable, el arca, uno de los animalitos parecía tropezar y como que el arca se iba a caer. Entonces Usa con su mano sostuvo el arca de Dios, cuando estaba prohibido tocar el arca de Dios. Y en ese mismo momento dice que la ira de Dios se encendió y Usa cayó muerto a un lado del arca de Dios. Algunas versiones que he leído dice que en hebreo dice que da a entender como que Usa explotó. Al momento de tocar el arca de Dios, dice que se desintegró, como que explotó, con esas palabras que mencionan. Y David dice que se entristeció,
se preguntaba por qué Dios había sido tan severo con Usa si estábamos haciendo algo bueno, estábamos moviendo el arca de Dios a Jerusalén. Pero al parecer David había olvidado las instrucciones dadas por Dios en la ley con respecto a cómo transportar el arca. Él ya sabía, bueno, más bien, en la ley venía escrito cómo debería ser transportado el arca. Así que debería ser con los hijos de Cota. Los hijos de Cota deberían llevar unos palos, insertarlos en los anillos que tenía el arca, y tenía que ser transportada a pie por 4 personas. ¿Sí eran 4 personas? No en un carro de ruedas, porque era la presencia de Dios y tenía que ser con cuidado. Esa fue la instrucción que se les dio. Y la celebración que tenía la fiesta, pues se arruinó. Tal vez David, después de haber reflexionado, dijo, consideró la gravedad del error, porque Usa dice que murió. Pero ¿qué fue lo que hizo morir a Usa? Lo que hizo morir a Usa, hermano, fue su irreverencia a la presencia de Dios. Y nosotros a veces tenemos ese problema. Somos irreverentes a la presencia de Dios. Está la adoración, está la alabanza, está en la oración, y somos irreverentes a la presencia de Dios. La irreverencia, hermano, es una enfermedad muy peligrosa que se está viendo en algunos lugares. Incluso cuando nuestros motivos sean sinceros, podemos caer en este pecado de ser irreverentes ante la presencia de Dios. Debemos de recordar constantemente la santidad de Dios, hermano. Cuando estamos alabando a Dios, glorificándole, aquí está Dios, aquí está su presencia, aquí está su santidad, y tenemos que ser reverentes ante Él. Tenemos que guardar reverencia. Eso es muestra de nuestra obediencia y de que seguimos sus mandamientos y sus instrucciones. Si tú ves una persona irreverente en la presencia de Dios, imagínate si es obediente, imagínate si sigue los mandamientos de Dios. Ahí es muestra de que no nos importa, hermano, de que somos irreverentes. Por eso Dios nos dice, hermano, que obedezcamos sus mandamientos. Es por nuestro bien, porque Él es santo. Y su santidad, hermano, es tan poderosa. Mire, recuerdo una ocasión, estábamos en una reunión y estábamos orando, y era una oración sencilla, pero en esa ocasión yo le decía a Dios, yo todavía no me casaba, estaba soltero, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir tu poder, yo quiero sentirte a ti, te necesito, Dios. No sé qué estaba pasando, pero yo le decía, Señor, yo quiero sentir tu presencia de una manera diferente. Y todos estaban orando, ¿no? Y de repente, hermano, empecé a sentir algo tan fuerte que no me pude quedar de pie. Me tuve que caer en el suelo. No podía moverme, hermano. No podía hablar. Quedé como trabado. No podía hacer nada. Y dije, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y recordé que le había dicho que yo quería sentir su presencia de una manera diferente. Y comencé a llorar, hermano. Lloré mucho. De hecho, se terminó el culto y unos jóvenes se acercaron y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, estoy bien. Pero esa fue una pequeña muestra del poder de Dios. Si el poder de Dios se mostrara aquí su santidad como es, te aseguro que nadie quedaría en pie. Nadie soportaría. Y mucho menos si no somos dignos de su presencia. Si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en maldad, mucho menos podemos padecer como Usa, que murió inmediatamente. Y nosotros creemos que vivimos muy bien,
Creemos que vivimos obedeciendo a Dios de una manera, servimos a Dios y nos jactamos y realmente no lo estamos obedeciendo porque somos irreverentes ante su presencia, ante su santidad, porque Él es Dios todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Recuerda, hermano, estas cosas. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Él te ha escogido. Él te redimió. Él te amó. Ha hecho un pacto contigo. Entró en pacto contigo. Ahora nos queda amarlo y obedecerlo. Servirle a Él. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano. Vamos a hacer una oración.